Mira hacia el cielo nocturno. ¿Qué ves? ¿Una vasta extensión de oscuridad salpicada de estrellas distantes? ¿O algo más? El universo no es simplemente un vacío. Es una sinfonía de energía, un vibrante tapiz tejido con hilos de propósito. Cada átomo, cada galaxia, cada destello de luz estelar lleva un mensaje. Es una invitación, un llamado a explorar no solo el cosmos que nos rodea, sino el cosmos dentro de nosotros. Nos sentimos atraídos por los misterios del universo. Los agujeros negros y las nebulosas despiertan nuestra curiosidad. Los planetas distantes encienden nuestra imaginación. Pero el universo no es solo algo que observar desde lejos. Somos parte de él. Somos, en un sentido muy real, el universo experimentándose a sí mismo. ¿Estás listo para escuchar? Imagina por un momento la inmensidad del espacio. Miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, extendiéndose en todas direcciones. Es un pensamiento que nos hace reflexionar, uno que puede hacernos sentir pequeños e insignificantes. Pero, ¿y si nuestra existencia, lejos de ser insignificante, es una parte vital de algo mucho más grandioso? Esta conciencia cósmica se comunica a través de sutiles susurros. Es ahí, en lo profundo de nuestro ser, donde encontraremos las respuestas que buscamos. Todos estamos conectados. Cada ser humano, cada animal, cada planta, cada estrella en el cielo es parte de una sola red de vida interconectada. Esta red está tejida por hilos invisibles de energía que vibran en diferentes frecuencias. Imaginen esta red de vida como un tapiz vasto e intrincado. Cada uno de nosotros es un solo hilo, tejido en la tela de la existencia. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todos tienen poder. El viaje para descubrir nuestro propósito divino es un viaje de despertar. Es un proceso de despojarnos de viejas creencias, de expandir nuestra conciencia, de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Este despertar no es un destino, sino un proceso. Es un camino en espiral que nos lleva cada vez más profundo en el misterio de quiénes somos. El universo es nuestro guía en este viaje. Todo lo que se requiere es la voluntad de escuchar los susurros del universo. El universo nos habla en un lenguaje más antiguo que las palabras, más antiguo que el tiempo mismo. Es un lenguaje escrito en la espiral de las galaxias, la danza de los planetas alrededor de sus estrellas, el flujo y reflujo de las mareas en la costa. Así como un maestro músico puede distinguir las notas individuales de una sinfonía, nosotros también podemos aprender a discernir los mensajes sutiles tejidos en la trama de la existencia. El universo no está en silencio, se está comunicando, guiando y apoyándonos constantemente en nuestro viaje. Porque es aquí, en lo profundo de nuestro ser, donde resonamos con la sinfonía cósmica. Considera el intrincado diseño de un copo de nieve, cada uno único, pero todos comparten una simetría común de 6 lados. Reflexiona sobre la secuencia de Fibonacci, un patrón matemático que aparece una y otra vez en la naturaleza, desde la disposición de las semillas en un girasol hasta la espiral de una concha de Nautilus. Estas no son meras coincidencias. Son reflejos de un orden más profundo, un plano cósmico que subyace a toda la creación. El universo es un espejo que nos refleja la inteligencia divina que lo originó. Somos una parte integral de él, co-creando la realidad con cada respiración que tomamos, cada pensamiento que pensamos, cada elección que hacemos. Somos, todos y cada uno de nosotros, una chispa de la llama divina, un microcosmos del macrocosmos. Al igual que el universo está formado por miles de millones de estrellas, nuestro ser también es un universo en sí mismo, repleto de potencial y posibilidades infinitas.
Esta chispa de divinidad no es algo que tengamos que ganar o por lo que luchar. Es nuestro derecho de nacimiento, nuestra naturaleza inherente. Los desafíos que enfrentamos, las alegrías que experimentamos, las relaciones que cultivamos, todas estas son oportunidades para que despertemos a nuestra verdadera naturaleza. Depende de nosotros reconocer estas oportunidades, abrazar las lecciones que ofrecen y permitir que nuestra luz interior brille. Imaginen el universo como un vasto océano de energía que fluye, gira y cambia de forma constantemente. Dentro de este océano hay innumerables corrientes y remolinos, cada uno con su propia vibración y frecuencia únicas. Nuestros pensamientos, emociones y creencias actúan como imanes, atrayendo hacia nosotros experiencias que coinciden con nuestra vibración dominante. Si cultivamos el amor, la alegría y la gratitud, atraeremos experiencias que resuenen con esas vibraciones más elevadas. Esta es la esencia de la cocreación. Comprender que no somos meros observadores pasivos en el gran esquema de las cosas, sino participantes activos. Es una danza de energía, una delicada interacción entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Dentro de este gran tapiz cósmico, nosotros, como seres humanos, no somos meros hilos, sino patrones intrincados, tejidos con propósito e imbuidos de potencial divino. Cada uno de nosotros lleva dentro de su propia esencia una llamada única, una razón de ser que está íntimamente conectada con la historia en desarrollo del universo mismo. Este propósito no es algo que se nos imponga desde alguna fuente externa y distante. Surge desde adentro un conocimiento profundo, un anhelo a nivel del alma que nos susurra a través de nuestras pasiones, nuestros talentos, las cosas que nos traen alegría y hacen cantar a nuestros corazones. Nuestro propósito no es siempre algo grandioso o dramático. Se puede encontrar en el más mínimo de los gestos, en los actos de bondad más simples, en la forma en que nos presentamos al mundo cada día. Imaginen el universo como un tapiz vasto e intrincado, tejido constantemente en el telar del tiempo y el espacio. Cada hilo representa una vida, un viaje, una expresión única de la chispa divina. A medida que estos hilos se entrelazan e interactúan, crean un patrón magnífico y en constante evolución, un tapiz de una belleza y complejidad impresionantes. Cada pensamiento que tenemos, cada palabra que decimos, cada acción que tomamos envía ondas de energía que afectan la trama de la existencia. Cuando alineamos nuestras elecciones con el amor, la compasión y el deseo de servir al bien común, añadimos hilos de belleza y armonía al tapiz. Nunca es tarde para cambiar nuestros patrones, tomar decisiones diferentes, contribuir a un mundo más bello y armonioso. No estamos solos en esta gran danza cósmica. El universo, en su infinita sabiduría y amor, nos guía, nos apoya y nos impulsa constantemente en la dirección de nuestro bien supremo. Pero el universo no nos impone su voluntad. Susurra, sugiere, ofrece oportunidades, pero en última instancia depende de nosotros escuchar, confiar y actuar. Estos susurros del destino pueden llegar a nosotros de muchas formas. La clave para descifrar estos susurros del destino es cultivar un estado de apertura, receptividad y confianza. Si bien el universo puede proporcionarnos un plan, una hoja de ruta para el viaje de nuestra alma, no somos marionetas en una cuerda. Estamos dotados con el don divino del libre albedrío, la capacidad de elegir nuestros propios pensamientos, creencias y acciones. Es a través del ejercicio de nuestro libre albedrío que co-creamos nuestra realidad y damos forma a nuestro destino. Esta danza entre la guía divina y el libre albedrío es delicada e intrincada. Hay momentos en los que podemos sentir una fuerte atracción en una dirección particular, una sensación de que estamos siendo guiados hacia un resultado específico. El universo nunca nos obligará a seguir un camino que no esté alineado con nuestro bien supremo.
A través de las arenas del tiempo, los susurros resuenan desde civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Hablan de una profunda conexión con el cosmos, una profunda comprensión de los secretos del universo. Estas culturas antiguas, desde los egipcios hasta los mayas, desde los griegos hasta los chinos, poseían una sabiduría que iba más allá de lo puramente material. Reconocieron la interconexión de todas las cosas, la chispa divina que anima la creación. Estas civilizaciones dejaron atrás algo más que ruinas y artefactos. Dejaron un legado de conocimiento, codificado en sus mitos, sus símbolos, sus monumentos. Los símbolos son el lenguaje del alma, un lenguaje universal que trasciende el tiempo y la cultura. Nos hablan a un nivel profundo e intuitivo, sin pasar por la mente racional y tocando el núcleo mismo de nuestro ser. Las culturas antiguas entendían el poder de los símbolos, usándolos para transmitir ideas complejas, para conectarse con reinos superiores de conciencia y para transmitir conocimiento de generación en generación. Observen los símbolos que han resonado con la humanidad durante siglos. El círculo, que representa la totalidad y la unidad, la espiral, que significa crecimiento y evolución, el árbol de la vida, que simboliza la interconexión de todas las cosas. Estos símbolos no son meras invenciones de la mente humana, son arquetipos, patrones primordiales de energía que existen en el inconsciente colectivo, la memoria compartida de la humanidad. Son puertas a niveles más profundos de comprensión, claves que abren verdades ocultas sobre nosotros mismos y el universo que habitamos. A medida que nos abrimos al lenguaje de los símbolos, comenzamos a verlos en todas partes, en la naturaleza, en el arte, en los objetos cotidianos que nos rodean. Son susurros del cosmos, recordatorios de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Esparcidos por todo el mundo hay monumentos que desafían una fácil explicación. Stonehenge, Machu Picchu, las líneas de Nazca. Estas estructuras parecen susurrar una época en la que los humanos poseían un conocimiento y una tecnología mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Fueron construidos por visitantes extraterrestres, como algunos creen? ¿O son evidencia de una civilización humana perdida, mucho más avanzada que la nuestra? Sean cuales sean sus orígenes, estos monumentos son un testimonio de la fascinación humana perdurable por el cosmos. Son expresiones de nuestro profundo deseo de comprender nuestro lugar en el universo, de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Stonehenge, con sus enormes piedras alineadas con los solsticios y equinoccios, habla de una profunda comprensión de los ciclos celestes y su influencia en la vida en la Tierra. Machu Picchu, enclavado en lo alto de la cordillera de los Andes, parece existir en un reino entre el cielo y la tierra, un puente entre lo material y lo espiritual. Las líneas de Nazca, grabadas en el desierto de Perú, solo son visibles desde el aire, como si hubieran sido creadas para que las vieran los dioses. Siguen siendo un enigma, su propósito un misterio, pero su propia existencia sugiere una conexión con algo más allá de nuestra comprensión actual. En lo profundo de las células de nuestro ser, codificado dentro de la estructura misma de nuestro ADN, se encuentra un recuerdo de nuestros orígenes cósmicos. Esto no es solo una metáfora, sino una realidad científica. Los átomos que componen nuestros cuerpos se forjaron en los corazones de las estrellas hace miles de millones de años. Estamos literalmente hechos de polvo de estrellas, hijos del cosmos. Este ADN cósmico no es simplemente un modelo pasivo, es una biblioteca de información viva y dinámica, un registro de nuestro viaje a través del tiempo y el espacio. Contiene los recuerdos de nuestros antepasados, tanto humanos como cósmicos, y el potencial para que despertemos a nuestra máxima capacidad. A medida que elevamos nuestra conciencia, a medida que expandimos nuestra percepción, comenzamos a activar este potencial latente. Accedemos a la sabiduría del universo, al conocimiento de los siglos. Recordamos quiénes somos y por qué estamos aquí. Este despertar no es un evento único, sino un proceso, un viaje de autodescubrimiento y evolución espiritual.
En el silencio de nuestros corazones suena una sutil sinfonía. Es el lenguaje del universo, un lenguaje que va más allá de las palabras, un lenguaje que habla a lo más profundo de nuestro ser. Este lenguaje no se escucha con los oídos, sino que se siente con la intuición, se percibe con los sutiles susurros de nuestra alma. El universo se comunica a través de señales y sincronicidades, a través de sueños e intuiciones, a través del fluir de la vida misma. Nos habla en los patrones de la naturaleza, los encuentros casuales que cambian nuestro camino, los momentos tranquilos de reflexión que revelan nuestras verdades más profundas. A menudo, estos mensajes son sutiles, fáciles de ignorar como casualidades o como producto de nuestra propia mente. Pero cuando prestamos atención, cuando acallamos el ruido del mundo exterior y conectamos con los susurros de nuestro mundo interior, estos mensajes se vuelven más claros, su significado innegable. Como un director de orquesta que guía a sus músicos, el universo organiza los eventos en nuestras vidas, no para controlarnos, sino para guiarnos, para impulsarnos en la dirección de nuestro mayor bien, el propósito de nuestra alma. Depende de nosotros prestar atención, escuchar con el corazón y la mente abiertos y confiar en que estamos siendo guiados, apoyados y amados en cada paso del camino. ¿Alguna vez habéis experimentado una serie de eventos aparentemente inconexos que cuando se ven en conjunto parecen apuntar a un significado o propósito mayor? Esto es la sincronicidad, un concepto introducido por primera vez por el psicólogo Carl Jung, que describe la coincidencia significativa de eventos que no están relacionados causalmente, pero que parecen estar conectados por un patrón subyacente más profundo. La sincronicidad es la forma que tiene el universo de llamar nuestra atención, de recordarnos que no estamos separados de la gran danza cósmica, sino que somos participantes activos, co-creando nuestra realidad con cada pensamiento, palabra y obra. Es una señal de que vamos por el camino correcto, de que estamos alineados con el propósito de nuestra alma. Cuando nos abrimos a la posibilidad de la sincronicidad, comenzamos a verla en todas partes. En los encuentros casuales que conducen a nuevas amistades u oportunidades, los libros que parecen caer en nuestras manos en el momento justo, los sueños que ofrecen orientación y perspicacia. Estas sincronicidades no son meras coincidencias, sino conexiones significativas, orquestadas por una inteligencia superior, un coreógrafo cósmico que nos guía hacia nuestro destino más elevado. Al prestar atención a estas sincronicidades, al confiar en nuestra intuición y seguir los hilos de significado que revelan, podemos comenzar a tejer un tapiz de nuestras vidas que sea a la vez hermoso y significativo. En un mundo lleno de distracciones y exigencias, puede resultar fácil perder la conexión con nuestro sistema de guía interno. Sin embargo, esta brújula interior siempre está ahí, esperando a que conectemos con ella y la escuchemos. Nuestra intuición es una parte integral de nuestro ser, una línea directa de comunicación con el universo. Para acceder a esta brújula interior, debemos aprender a silenciar el ruido del mundo exterior. Cuando aprendemos a confiar en nuestra intuición, nos alineamos con el flujo del universo. La gratitud no es simplemente una convención social cortés, un gracias superficial que se pronuncia sin mucha reflexión ni sentimiento. Es una poderosa práctica espiritual, una vibración de alta frecuencia que desbloquea el flujo de abundancia en nuestras vidas. Cuando cultivamos un corazón lleno de gratitud, nos abrimos a recibir las infinitas bendiciones que el universo tiene para ofrecer. La gratitud cambia nuestra perspectiva de una de carencia y limitación a una de abundancia y posibilidad. Nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos, en lugar de en lo que nos falta, y a apreciar las sencillas alegrías y bendiciones que nos rodean cada día. Cuando abordamos la vida con un corazón agradecido, atraemos más cosas por las que estar agradecidos. Nos abrimos a recibir sincronicidades, oportunidades y bendiciones que de otro modo podríamos haber pasado por alto. Magnetizamos hacia nosotros personas y experiencias que nutren nuestras almas y apoyan nuestro bien supremo. La gratitud no es una práctica única, sino una forma de vida, una elección consciente que hacemos cada día para centrarnos en lo bueno,
apreciar la belleza que nos rodea y vivir en un estado de agradecimiento por todo lo que es. A medida que cultivamos un corazón rebosante de gratitud, abrimos las compuertas de la abundancia, permitiendo que el universo nos colme de sus infinitos dones. Dentro de cada uno de nosotros reside una chispa de lo divino, una brasa radiante que espera ser avivada en llama. Esta divinidad interior no es algo separado de nosotros, sino una parte intrínseca de nuestro ser, la esencia misma de lo que realmente somos. Es la fuente de nuestra creatividad, nuestra compasión, nuestra capacidad de amar incondicionalmente. El amor no es simplemente una emoción humana, un sentimiento fugaz de afecto o deseo. Es la fuerza más poderosa del universo, la energía misma que une todas las cosas, el principio creativo del que surge toda la creación. Es el lenguaje del alma, un lenguaje que trasciende las palabras, un lenguaje que resuena en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando nos alineamos con el amor, nos alineamos con el corazón mismo del cosmos. Accedemos a un poder que es más grande que nosotros mismos, un poder que puede sanar, transformar y crear. Nos convertimos en conductos para que este amor fluya a través de nosotros hacia el mundo que nos rodea, tocando y transformando todo y a todos los que encontramos. El amor no siempre es fácil. Requiere valentía, vulnerabilidad y la voluntad de abrir nuestros corazones incluso cuando parece arriesgado o incierto. Nos desafía a perdonar, a dejar ir rencores y resentimientos, a ver la chispa divina en nosotros mismos y en los demás, incluso cuando está oculta bajo capas de dolor, miedo o ira. Pero las recompensas del amor son inconmensurables. Cuando elegimos el amor, elegimos la alegría, la paz y la conexión. Creamos un efecto dominó que se extiende mucho más allá de nosotros mismos, tocando las vidas de quienes nos rodean y contribuyendo a la creación de un mundo más amoroso y compasivo. Imaginen el universo como una vasta sinfonía de energía, donde cada ser, cada objeto, cada pensamiento y emoción vibran a una frecuencia particular. Cuanto más alta es nuestra vibración, más ligera y brillante es nuestra energía, más nos alineamos con el amor, la alegría, la paz y la abundancia. Cuanto más baja es nuestra vibración, más pesada y densa es nuestra energía, más atraemos experiencias de miedo, carencia y limitación. Elevar nuestra vibración no se trata de negar los desafíos de la vida o de fingir que todo es perfecto. Se trata de elegir centrarse en lo positivo, de cultivar pensamientos, creencias y emociones que nos eleven e inspiren. Se trata de reconocer que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Hay muchas maneras de elevar nuestra vibración. Pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música inspiradora, practicar la gratitud, rodearnos de personas positivas, participar en actividades que nos traigan alegría. Todas estas prácticas pueden ayudarnos a cambiar nuestra energía y alinearnos con una frecuencia más alta. A medida que elevamos nuestra vibración, nos convertimos en faros de luz, irradiando amor, paz y alegría al mundo que nos rodea. Atraemos hacia nosotros personas y experiencias que coinciden con nuestra frecuencia elevada. Nos alineamos más con el propósito de nuestra alma y nuestro camino se despliega ante nosotros con mayor facilidad y gracia. No somos solo observadores en la gran danza cósmica, sino participantes activos, co-creadores con el universo mismo. Cada pensamiento que tenemos, cada palabra que decimos, cada acción que tomamos, envía ondas de energía que contribuyen al tapiz de la realidad. Cuando vivimos en sintonía con el propósito de nuestra alma, cuando elegimos el amor en lugar del miedo, la bondad en lugar del juicio, la generosidad en lugar de la escasez, nos convertimos en co-creadores conscientes de un mundo más armonioso y bello. Esta co-creación no se trata de imponer nuestra voluntad al universo, sino de fluir con la vida, confiar en la guía divina que siempre está a nuestra disposición y permitirnos ser instrumentos de paz, amor y sanación en el mundo. Se trata de reconocer que todos estamos interconectados, que nuestras acciones tienen consecuencias de gran alcance
y que incluso los actos de bondad más pequeños pueden crear un efecto dominó que llega a innumerables vidas. A medida que damos un paso adelante en nuestro poder como co-creadores conscientes, comenzamos a ver el mundo con los ojos del amor, la posibilidad y la interconexión. Reconocemos que no estamos separados del universo, sino que somos una parte integral de él, y que juntos tenemos el poder de crear un mundo que refleje la belleza, la armonía y el amor divino que reside dentro de cada uno de nosotros. Al contemplar la inmensidad del cosmos, recordemos que el viaje comienza en nuestro interior. El mismo asombro y maravilla que sentimos al mirar hacia el cielo nocturno, podemos encontrarlo también dirigiendo nuestra atención hacia adentro. Porque dentro de cada uno de nosotros existe un universo tan vasto y misterioso como cualquier galaxia. Esta es una comprensión a la vez humilde y empoderadora. Somos todos y cada uno de nosotros herederos de una herencia cósmica, un legado de sabiduría, amor y potencial transmitido a través de eones de tiempo. Esta herencia no es algo que tengamos que ganar o demostrar que somos dignos de ella. Es nuestro derecho de nacimiento, codificado en la estructura misma de nuestro ser, esperando ser reclamado. Las culturas antiguas comprendían esta verdad intuitivamente. Miraban a las estrellas en busca de guía, reconociendo la interconexión de todas las cosas, honrando los ciclos de la naturaleza y la sabiduría susurrada en los vientos cósmicos. Dejaron pistas codificadas en sus mitos, símbolos y monumentos que nos señalan hacia la comprensión de nuestra propia naturaleza divina y nuestra interconexión con toda la creación. Esta sabiduría ancestral no se ha perdido para nosotros, sino que permanece latente, esperando ser despertada de nuevo. Reside en lo más profundo de nuestro ser, accesible a través de las prácticas de meditación, contemplación y simplemente abriendo nuestros corazones y mentes a la posibilidad de algo más. A medida que profundizamos en los misterios del universo, inevitablemente nos encontramos cara a cara con el misterio de nosotros mismos. Empezamos a cuestionar nuestro lugar en el gran esquema de las cosas, el propósito de nuestra existencia, la naturaleza de la conciencia misma. Y en esos momentos de cuestionamiento, de búsqueda, nos abrimos a una comprensión más profunda de quiénes somos y por qué estamos aquí. Imagina, si quieres, una vasta orquesta cósmica, compuesta por millones de instrumentos, cada uno tocando su propia nota única, contribuyendo a una sinfonía de belleza y complejidad inimaginables. Este es el universo que habitamos, una sinfonía de energía, vibración y conciencia. Cada momento es un nuevo comienzo, una oportunidad de volver a empezar, de sintonizarnos con las frecuencias más elevadas de la existencia y de desempeñar nuestro papel en la creación de un universo más armonioso y bello. El universo nos llama, invitándonos a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a dar un paso adelante en nuestro poder como co-creadores conscientes, a hacer brillar nuestra luz con fuerza en el mundo. Nos susurra a través del viento entre los árboles, el romper de las olas en la orilla, la risa de los niños, los momentos tranquilos de quietud en la oscuridad de la noche. ¿Lo escuchas? Es hora de liberarnos de las creencias limitantes que nos mantienen pequeños y desconectados. Es hora de abrazar nuestra herencia cósmica, de dar un paso adelante hacia la plenitud de lo que estamos destinados a ser. Es hora de elevar nuestra vibración, de alinearnos con el amor y de desempeñar nuestro papel en la creación de un mundo que refleje la belleza, la armonía y el amor divino que reside dentro de cada uno de nosotros. El universo no es un observador distante e indiferente. Es una presencia amorosa que nos apoya, que nos guía, nos impulsa y nos anima en cada paso del camino. Cree en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Ve nuestro potencial, incluso cuando nosotros solo podemos ver nuestras limitaciones. Así que deja que brille tu luz, deja que tu amor se irradie, deja que tu alma cante su canción única.
El universo está esperando escucharla, el mundo está esperando experimentarla. Levántense y brillen, queridos míos, levántense y brillen. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el entendimiento de nuestro propósito divino y el legado cósmico que compartimos. El universo está lleno de señales y misterios que nos guían hacia nuestra verdadera esencia. Te invitamos a unirte a esta comunidad de luz y despertar, suscribiéndote a nuestro canal Despertar de la Esencia, donde encontrarás más videos que te inspirarán y transformarán. Comparte este mensaje con el mundo y sé parte del cambio positivo que todos necesitamos. Al final, deja en los comentarios tus afirmaciones y decretos como «Soy parte del universo y mi propósito divino es claro» o «El cosmos me guía hacia la plenitud y el amor infinito». Recuerda, el poder de tus palabras crea tu realidad. Te esperamos en el próximo video.